¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya muy aburridos, como que se va alargando y van pasando los días y nos cuesta más trabajo el encierro, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a aprovechar esta hora de clase, vamos a echarle muchas ganas pues para aprender las cosas que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Y bueno, pues vamos a hacer un resumen respecto a las fiestas que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? Los panes sin levadura y las primicias. Quedamos que la Pascua representa el sacrificio del Señor. Exactamente se cumplieron los días de la Pascua conforme a la muerte de Jesús, cómo fue apresado y cómo fue, fue llevado preso y muerto. Después, en la fiesta de los panes sin levadura, Jesús es enterrado y pasa ese periodo de tiempo en la tumba, escondido, ¿verdad? Como lo hablamos, como se esconde el pan. Y después vienen las primicias, que es en el tiempo de la resurrección, en la que el Señor vuelve a la vida. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del Pentecostés. Terminando estos días de fiesta, estas 3 fiestas, tenían que pasar 50 días, Pentecostés significa 50 días después. 50 días después, a partir del siguiente día, del día de reposo en que celebraban la primicia, contaban la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Recordemos que en las primicias ya se había apartado los primeros frutos, el sacerdote los tomaba porque estaban marcados con un listón y ofrecía una ofrenda mecida al Señor. Y después, pasando 50 días, ahora sí viene la fiesta de la cosecha. En esta fiesta de la cosecha, 50 días después, viene descrita en Levítico, capítulo 23, versículo 15. Vamos a leerlo. Y contaréis desde el día siguiente del día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Fíjate muy bien. Bueno, número 1, sí quiero decirte que si tienes alguna pregunta dentro del tema, Isui, que es la que está grabando, me va a estar leyendo las preguntas y con mucho gusto podemos revisarlas. Y si tienes algún trauma, bueno, pues ve al psicólogo, ¿verdad? Eso no lo vamos a tratar aquí, pero pues lo que tenga que ver con el tema sí lo vamos a ver. No sé si te diste cuenta de algo en esta lectura. 50 días ofrecerás nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis, ¿qué? Dice aquí la palabra, 2 panes para ofrenda mecida, que serán cocidos con décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Se acuerdan de la fiesta de las primicias? Esa fiesta, la fiesta de las primicias y los panes sin levadura, todo era sin levadura. Nada podía ir leudado. La levadura representa el pecado. Entonces, como todo lo primero se trató de Jesús, va sin levadura. Pero aquí, en la ofrenda que se ofrece en Pentecostés, ofrecen 2 panes leudados, 2 panes mezclados. Fíjense que esa es la única fiesta donde aparecen panes mezclados con levadura y eran ofrecidos al Señor. Vamos a ver que es muy interesante lo que se ofrece en esta fiesta. Actualmente, los judíos, como ya no están sembrando, ya no ofrecen la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha. Ellos tienen dentro de sus teorías o de sus costumbres o de su historia, de sus creencias, que exactamente el día de Pentecostés se recibió la ley, que Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos y toda la ley que se recibió en el monte, exactamente en el día de Pentecostés. Eso vamos a leerlo en Éxodo 19, 1. Ve, ahorita vas a ver qué importante, y ahorita te explico lo de los panes que están leudados. Dice aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y allí es donde él está 40 días en el monte. ¿Cuándo sucedió esto? En el mes tercero.
Recordemos que en el mes de Nisan se había pasado la Pascua. Ellos cuentan los días y a ellos les da que ese día se recibe la ley. Entonces, ellos en este tiempo, en el tiempo de Pentecostés o fiesta de las semanas o fiesta de la cosecha, celebran que recibieron el pacto de Dios, recibieron la ley de Dios. Esta ley de Dios les iba a marcar el camino y la manera de cómo se iban a comportar de aquí en adelante. Aquí Dios les estaba mostrando la guía para su vida. Bueno, ¿qué estamos nosotros celebrando en día de Pentecostés? Exactamente lo que se recibe en día de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Vamos primero a Lucas 24:49, antes que otra cosa. (24:49) dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ya había una promesa. El Señor les dijo, después de su resurrección, después de que estuvo con ellos 40 días, recordemos, Jesús resucita y se aparece a más de 500 personas por 40 días. Y en esos 40 días, después Él asciende. Y 10 días no se sabe nada, pero en los primeros 40 días antes de su ascensión el Señor les dice esto, que se queden juntos en Jerusalén, incluso se quedaron en el aposento alto. El aposento alto es a donde ellos comieron la Santa Cena, es el lugar que que Jesús les había indicado a ellos que permanecieran. Es el mismo lugar que le fue dado para tomar precisamente la Pascua. Entonces, pasan los 40 días que Jesús está aquí resucitado y presentándose a la gente, asciende al cielo y 10 días después ellos reciben la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo fue exactamente en Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y llegó el día de Pentecostés, y estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo el estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Pues ¿por qué los oímos hablar cada uno en nuestra lengua, como hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos? El estruendo fue tan grande, porque estaban reunidos 120 personas en el aposento alto, pero fue tan grande la venida del Espíritu Santo, precisamente en días de Pentecostés, que toda la gente que estaba en Jerusalén subió al aposento alto a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque el estruendo de la venida del Espíritu Santo fue sumamente fuerte. Cuando el Señor da la ley con Moisés, dice que se oían relámpagos y truenos y que el pueblo estaba asustado de ver lo que oía, de lo que estaba oyendo en la montaña. Entonces dice que estaban muertos de miedo. Ahorita aquí, si te das cuenta, subió mucha gente que no tenía que ver con los discípulos. Estaban 120 personas reunidas, pero de repente llegan medos, persas, elamitas de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, y todos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Eso es muy curioso, porque entonces aquí se cumple lo que nos dice el profeta Joel en el capítulo 2. Vamos a Joel 2. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29.
Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Sobre qué derramó su espíritu? Sobre toda carne. Sobre toda carne. Estamos hablando de que había 120 personas hebreas, judíos, recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo, y de repente llegan gentiles, gente de Egipto, gente de Babilonia, bueno, de Mesopotamia, gente de Capadocia, de todos lados llega gente llena del Espíritu Santo. Aquí Joel está profetizando que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. No había una limitación. No estaba esta promesa del Espíritu Santo únicamente para el pueblo hebreo. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua, que es una fiesta meramente judía. Pero la gente que recibe el Espíritu Santo es gente, también son gentiles. Por eso había 2 panes leudados. Estamos hablando de judíos con pecado y estamos hablando de gentiles con pecado, que son llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando que los 2 pactos se están cumpliendo exactamente en el tiempo de Pentecostés. Es asombroso. ¿Por qué? Porque en el tiempo ellos reciben la ley, que iba a ser la guianza de su vida hasta la venida de Jesucristo, la reciben en Pentecostés. Y después de eso se abre el nuevo pacto exactamente en Pentecostés y reciben la nueva guía a través del bautismo con el Espíritu Santo, porque dice que la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, nos va a enseñar lo profundo de Dios, nos va a llevar de la mano para conocer el reino de Dios. El Espíritu Santo fue derramado. Jesús dijo: es necesario que Él venga y que yo me vaya. Eso era necesario. A veces decimos: ¿pero por qué tenía que irse Jesús? Pues porque Jesús estaba en un solo lugar. El Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu Santo puede llenar a todos. El Espíritu Santo es capaz de dirigir absolutamente a todas las personas. Por eso existían 2 panes leudados, que eran los que se ofrecían. Qué curioso, ¿verdad? Yo creo que esto, pues, es difícil de entender, pero estamos hablando de 2 pactos cumplidos exactamente en el tiempo de Pentecostés. 2 panes leudados, estamos hablando de 2 pactos entregados, el antiguo pacto y el nuevo pacto exactamente derramado en el tiempo de Pentecostés. El Espíritu Santo nos es dado como guía. La ley fue dada como guía para el pueblo de Israel, el Espíritu Santo como guía para nosotros. Vamos a 2 de Corintios 3:6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está hablando exactamente de lo que estamos hablando ahorita. El antiguo pacto, recibido en tiempo de Pentecostés, fue un pacto, el antiguo pacto fue un pacto hecho con letra, pero la letra mata. No vimos absolutamente que ninguno de ellos pudiera ser salvo cumpliendo la ley. Nadie a través de la ley puede ser salvo. Pero dice que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. La verdad es que el pacto anterior es un pacto ineficiente, fue un pacto ineficaz, porque no podía salvar a nadie, porque no podía llevar a la perfección a nadie, porque era imposible que nadie lo cumpliera. Solo Jesús cumplió al pie de la letra toda la escritura, pero Él fue sin pecado, Él era un pan sin levadura. Él no estaba leudado. Sin embargo, nos da ahora un nuevo pacto en el que nos dice que no solamente nos dio ese pacto, sino que nos hizo ministros competentes. Y esa competencia no la recibimos por nosotros mismos o por nuestra bonita cara, porque nosotros somos muy inteligentes. Esa competencia viene a través del bautismo con el Espíritu Santo, recibido exactamente en tiempo de Pentecostés. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y ahora te va un misterio más padre sobre estos dos pactos. Vamos a leer Éxodo 32:28. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te la podemos responder. Éxodo 32:28.
Fíjense muy bien. Moisés sube al monte durante 40 días, el pueblo se corrompe, hacen una estatua de oro y empieza a haber allí mucho desorden. Baja Moisés. Cuando Moisés ve eso, arroja las tablas sobre el becerro de oro y se abre un hueco en la tierra se abrió literalmente y tragó a 3,000 personas. Fíjate muy bien, dice aquí en el versículo 28. Y de los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Murieron 3,000 hombres ese día. Recibe la ley en tiempo de Pentecostés, baja 40 días, arroja y mueren 3,000 personas. Vamos a ver qué dice Hechos 2:41 con respecto a esto mismo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se fijan? Estamos hablando de que el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. La gente que se añadió a la iglesia y que recibió vida con la venida del Espíritu Santo fueron 3,000 personas. Las personas que recibieron muerte cuando bajó Moisés con la ley fueron 3,000 personas. El mismo número. Estamos hablando de un pacto de muerte, estamos hablando de un pacto de vida a través del Espíritu Santo. Es la gran cosecha de almas a través de la venida del Espíritu en el tiempo de Pentecostés. Por eso, esta se llama la fiesta de la cosecha, porque ahí es donde el Espíritu Santo empezó a traer salvación. Y la gente que recibió el Espíritu Santo aquí, lo repito, eran judíos y eran gentiles. Eran las dos clases de personas las que recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados y fueron salvos ese día. 3,000 personas en la fiesta de la gran cosecha. Así es como el Espíritu Santo actúa. Así es como comienzan los dos pactos de Pentecostés. Muy bien, ahora se le llama la cosecha de almas. Vamos a Juan 16, del 13 al 17. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del Espíritu Santo. No me vas a ver y de repente sí me vas a ver. Pero qué importante es esto que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos difíciles. La verdad es que luego me meto a querer escuchar palabra o escuchar a algunas personas que están predicando y a veces algunos muy bien están ministrando al pueblo de Dios, pero otros están dando las interpretaciones de la escritura y del apocalipsis y de la venida del reino y todo esto, pero bueno, dicen cada cosa que sí asusta. Y que la verdad es que ni siquiera es bíblico. Pero sí te voy a decir una cosa, no escuchemos nada de eso. Vamos a oír muchos rumores, vamos a oír muchas cosas, escuchemos al Espíritu Santo. Lo importante de lo que nosotros estamos aprendiendo en este día es que en día de Pentecostés fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo es la persona más importante que debe haber en nuestra vida. La persona que nos debe guiar. No podemos vivir llenos de temor, no podemos vivir llenos de miedo. No podemos que si nos da el coronavirus, si no nos da... Miren, yo sé que tenemos que guardar la precaución de vida, pero nuestra vida está en manos de Dios. Toda nuestra familia está en manos de Dios. Toda nuestra economía está en manos de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Lo importante de esto no es oír las voces de las demás personas, es oír la voz del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar, el Espíritu Santo es el que nos tiene que fortalecer, nos tiene que dirigir, el que nos tiene que mostrar el camino. Estamos ahorita haciendo las despensas y yo me acuerdo que iba en la bicicleta, ¿verdad? Iba dando la vuelta en la bici y le decía al Espíritu Santo, venía orando, Señor, sé que dentro de poco va a haber mucha hambre porque miles de personas se están quedando sin trabajo. Verdaderamente los están dejando sin trabajo. Y simplemente la gente que vive al día, ¿cómo va a vivir? Y yo venía, Espíritu Santo, guíanos. ¿Cómo le hacemos, Espíritu de Dios? ¿Qué quieres que hagamos para que no hagamos nada de nosotros y que fracase, sino que sea la guianza de tu Espíritu? Y el Espíritu me mostró a unas personas allí en San Ángel que habían ido por trabajo como albañiles y plomeros, como que vienen los contratistas y los recogen. Y ya iba yo en mi bici y empecé a ver sus caras de angustia. No había trabajo para ellos. Eran como las 10 de la mañana y había como 50 personas reunidas y no había trabajo para ellos. Y el Espíritu Santo me dijo que juntáramos para darles de comer. Arroz, frijol, puede darle de comer a una familia 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces ya llevamos casi 470 despensas juntas. Es el Espíritu Santo. Aún no sabemos cómo las vamos a distribuir, pero estamos orando. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que dirige tus pasos. El Espíritu Santo es el que provee en tu mesa. El Espíritu Santo es el que te levanta, el que te guía, el que te dirige, el que te enseña, el que te ayuda y el que nos va a sacar adelante. Porque dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, sobre esta palabra está basada nuestra vida. Sobre esta palabra está basada nuestra enseñanza. No tenemos más que al Espíritu Santo para hacer esto. Él nos va a revelar, porque dice que todo lo que está en el corazón del Padre nos va a revelar a nosotros. Levanta un altar en tu hogar al Espíritu de Dios. Levanta un altar en tu casa. Júntate con tus hijos a orar. Enséñales a tus hijos que el Espíritu es la mejor guía, que el Espíritu Santo es la mejor persona para que ellos tengan éxito en adelante. Es el Espíritu de Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pero Él nos revela, Él nos enseña, Él guía nuestros pasos, Él dirige, Él nos cuida, Él nos protege y Él está con nosotros. Así es que confía. Él ha vencido al mundo y Él está con nosotros y precisamente llegó en tiempo de Pentecostés. Somos ministros eficientes de un nuevo pacto. Somos ministros eficaces de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así es que empieza a compartirlo, empieza a vivir esto en tu vida. Y la próxima semana vamos a hablar acerca del grupo de las últimas 3 fiestas, que es la fiesta de otoño, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta que había santa convocación a las trompetas, el día de la expiación, vamos a hablar acerca del día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas vamos a estudiar. No te vayas a perder la clase porque estas fiestas no se han cumplido. Después de la venida del Espíritu Santo, el Señor dejó el nuevo pacto y abrió el camino para que los gentiles fueran salvos. Durante este tiempo se cierra el camino de salvación para los judíos. No es que ellos no puedan ser salvos. Sabemos que hay muchos judíos mesiánicos que son salvos, pero porque han oído el Evangelio. Pero la mayoría están encerrados en un círculo de religiosidad, atrapados en el antiguo pacto, y entonces a ellos no les ha sido revelado el Evangelio. Pero viene el tiempo en que ellos van a ser atraídos nuevamente al Evangelio cuando nosotros seamos arrebatados. Esta es la última semana de Daniel y la vamos a estudiar precisamente aquí. La última semana de Daniel, porque dice que hay 69 semanas para tu pueblo después de que salga la orden de restaurar el templo de Jerusalén. Hasta la venida del Mesías va a haber 69 semanas. Ese tiempo exactamente se cumplió. Desde la salida en el libro de Esdras, de la orden de restaurar el templo, donde Esdras llevaba todo para restaurar a Jerusalén, hasta la venida del Mesías pasaron 487 años, 69 semanas. Y queda una semana que no se ha cumplido. Eso, cada semana representa 7 años. Entonces, queda una semana sin cumplirse, solamente una. En esa semana, la última semana,
es cuando vuelve a abrirse la salvación para los judíos y nosotros ya nos hemos ido con el Señor en el arrebatamiento. Esa última semana se van a celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, el día de la expiación y la de los tabernáculos. Así es que no te lo pierdas porque es profético. Está bien interesante el tema que viene, pero no los quiero saturar ahorita porque quiero que se queden con esta parte del Espíritu Santo. Hubiéramos podido avanzar más con las fiestas, pero este es todo un tema del cual me quiero explayar. Y sí quiero que tengas tu cuaderno, tu libreta y todo, porque vamos a ver mucha profecías muy interesantes acerca de la venida del Señor y la restauración del pueblo de Israel, la última semana. Entonces, no te lo pierdas, el próximo miércoles a las 6 de la tarde nos vemos por aquí. Y mientras, estos días, busca al Espíritu Santo. Él fue derramado por nosotros, Él fue derramado en su presencia para guiarnos, para dirigirnos, para traernos al corazón del Padre, para darnos toda la enseñanza. Antes de que te sientes a leer tu Biblia, dile: Espíritu de Dios, háblame. Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a revelarse a tu vida. Bueno, fue un gusto verlos, fue un gusto saludarlos. Espero que hayas recibido algo el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo y un beso. Y confía mucho, mucho en que el Señor está con nosotros. Amén.